La rueda del tiempo nos habla de la combinación de la eternidad inmutable, sin nacimiento ni muerte, con la eterna transformación de la impermanencia, representada de forma fractal en los ciclos del tiempo. Hablan del ciclo, ya sea de un día, una lunación, un año solar o una vida humana, en la metáfora del camino simbólico del árbol de la vida, desde la siembra hasta la muerte, legando semillas de continuidad. El espectro arquetípico se compone de 33 cartas distribuidas en la geometría de la rueda del año. Una carta central, 8 cartas fase asignadas a las 8 posiciones solares del año y 3 cartas menores que acompañan a cada carta fase. Describimos este tarot iniciando y concluyendo desde la carta central, para luego caminar fase a fase por lo que llamamos los 8 soles del año, iniciando en el sol del solsticio de invierno, nombrando en cada posición solar el momento astronómico del año, la festividad correspondiente en las tradiciones celta, andina y católica, así como el proceso evolutivo del ciclo en el árbol de la vida. Solsticio de invierno, Yule, Inti Raymi, Navidad, sembrar. Centro invernal, Imbolc, Pachamama, Candelaria, germinar. Equinoccio de primavera, Ostara, Colla Raymi Quilla, San José, brotar. Centro primaveral, Beltán, Viña y Pacha, flores de mayo, florecer. Solsticio de verano, Lita, Capac Raymi, San Juan, fructificar. Centro estival, Lamas, Anata, San Lorenzo, crecer. Equinoccio de otoño, Mabón, Pacha Pocoy Raymi, San Miguel, madurar. Centro otoñal, Samhain, Chacana, difuntos, morir. La carta blanca se ubica en el centro de la mesa, pero en realidad es una carta que no tiene nombre, ni número, ni ubicación, pues no tiene partes y está en todas las partes. No tiene tamaño, ni edad, ni forma. Es inmutable, sin nacimiento ni muerte, representa el espacio sin fin. Todas las formas están dentro de esta carta, y esta está dentro de todas las formas. Es el espacio infinito y eterno que contiene todas las posibilidades. Si bien esta carta representa el vacío de lo inmutable, el resto de cartas representan, por el contrario, la mutabilidad de las formas, a lo que no permanece, a lo que siempre cambia y perece. El primer sol se refiere al sol del solsticio de invierno. La Tierra se alinea con el día más corto y la noche más larga del año, dando inicio así al año solar. A partir de entonces, las horas de sol inician su ascensión. En este momento el regreso de un nuevo origen, cuando la semilla, entregada por el árbol de otoño, propone ser sembrada en la luz de este primer sol del año, el que vuelve a nacer. Yule para las naciones celtas, Inti Raymi para los pueblos andinos, Navidad para nuestros pueblos. Montamos el altar del nacimiento y en él la imagen simbólica del código genético en la Trinidad de la creación, Padre, Madre y el fruto de ambos. A su vez, levantamos en el árbol de Navidad el árbol de todas las relaciones de los seres de la vida. Y también escribimos la carta a los Reyes de Oriente, la que en la traducción iniciática es el propósito del año. Es la celebración del origen, razón por lo que en la tradición reunimos las familias de los hogares, los pueblos y naciones, reuniendo así los racimos del gran árbol de la vida, para celebrar juntos un nuevo origen, un nuevo principio. Carta fase del primer sol, sembrar. Esta carta hace referencia a todo aquello que es sembrado, a todo aquello que inicia un punto de origen. En su parte inferior tiene la representación de un sol que representa al sol del origen del invierno.
el cual está dentro de un triángulo que representa la trinidad de la creación y base del código genético, madre, padre, fruto de ambos. Es la carta de aquello que es soñado y propuesto, aquello que puede llegar a ser. Herencia. Esta carta representa la herencia de la semilla, desplegando su genograma ascendente, la historia que le ha dado el turno de la vida. Por un lado representa al programa genético y a la herencia sistémica, a la vez también que a la herencia kármica. Mas a su vez, esta semilla tiene en su centro el espacio en blanco de todas las posibilidades, la libertad. Conjuga el conjunto de la programación junto al espacio libre de programación. Propósito. Esta carta representa aquello que desde el espacio de escucha a nuestro interior soñamos, sentimos y pronunciamos en el mundo interno, en forma de propósito. El arquero tensa su arco, apuntando a la diana de su propia estrella, lanzando de esta forma la flecha que guiará sus pasos a la realización de su sueño, la causa de su existencia. La estrategia es la carta que nos habla de la forma en que el propósito va a ser desarrollado. En la imagen vemos a una figura humana utilizando su mesa de magia y sus herramientas iniciáticas para representar en el imaginario del tiempo aquello que se sueña, aquello que se coloca en el espacio matriz de la creación. Si el propósito era el qué, la estrategia nos indica el cómo, el orden y la secuencia de los factores. Los 15 grados de Acuario coinciden con el sol del centro del invierno en el hemisferio norte, el tiempo más frío, la quietud del bosque. Tiempo en que la fuerza de la vida está latente en la profundidad. Las semillas sembradas lanzan toda su energía germinando hacia el centro de la tierra para procurar su supervivencia. La savia de los árboles acumulan las raíces, los que hibernan yacen en sus guaridas. Es en esta posición solar donde fue colocada la fiesta celta de Limbolc, el Pachamama andino y posteriormente la celebración cristiana de la Candelaria. Es esta fecha la que activa la espera a que la luna se oculte en conjunción con el sol en la luna negra, trayendo la luna del carnaval, que es la que origina el camino de lo que en esta escuela llamamos el puente de las 7 lunas hasta la luna blanca, que es la primera luna llena de primavera, la resurrección de la vida en la superficie terrestre. El segundo sol es pues una festividad que evoca el viaje al interno mundo del inconsciente, descendiendo con la antorcha o candela al espacio donde están escritos los acuerdos psíquicos que ordenan nuestra condición en la vida. Carta fase del segundo sol, germinar. Esta carta hace referencia al proceso de enraizamiento de todo aquello que ha sido sembrado. Nos habla de la forma en que está siendo agarrado a la posibilidad de su existencia, formándose las bases dentro del mundo íntimo y oculto de la consciencia. Es el espacio de las creencias y los acuerdos internos, donde está grabada nuestra manera de concebir e interpretar el mundo, así como, por consiguiente, de dar respuesta. Exploración. Esta carta hace referencia a ese viaje al mundo oculto, a nuestro inconsciente o al del colectivo. Esa exploración y análisis de los registros que tenemos grabados en nuestro inconsciente a modo de creencias, decretos, lealtades y demás, formando nuestros patrones. Se trata de una figura humana que viaja con una candela hacia el interior, iluminando el espacio oscuro del mundo de abajo, lo que está por debajo de nuestros actos y formas de entender el mundo. Programación. Esta carta representa el acto de escribir nuevos acuerdos y programas. Lleva en una de sus manos un borrador y en la otra una pluma, para realizar el ejercicio consciente de reescribir a voluntad, en las raíces de nuestra expresión, los acuerdos íntimos y personales que queremos que operen en favor al propósito que fue sembrado. Medio. Es la carta que nos dice que somos nosotros mismos el medio a través del cual se moviliza toda serie de recursos psíquicos, energéticos y materiales para la realización del propósito. Esta carta tiene una figura humana con un conjunto de herramientas para construir su propio sueño, y al frente suyo tiene todo un camino por recorrer, representando que somos nosotros los que caminamos el camino que nosotros mismos nos hemos propuesto.
La Tierra cruza el umbral del sol de Aries, el que abre la puerta de la primavera dejando atrás el invierno, amanecer del año. Tercer sol del ciclo de los 8 soles. Es el día a partir del cual las horas de sol vencen a las horas de la noche, lo que viene a representar el amanecer del año, día al que la antigüedad llamó el Día del Sol, del cual la traducción católica asignó el Día del Padre, San José. Ostara para el calendario celta, Koya Rai Miquilla en el calendario andino. Es momento en que aquella semilla que fue sembrada en el solsticio de invierno y germinó a lo largo de la estación, recibe la señal de un aumento de calor en la superficie terrestre que anuncia el proceso de emerger al espacio aéreo. Representando al tiempo de la infancia, es momento del hervor de la sangre, el canto de los pájaros, el inicio de la nidificación, el principio de la manifestación de lo que ha sido gestado. Yanagé, estoy listo para vivir. Los acuerdos escritos en mis raíces están desplegando su manifestación en mis ramas. Es el tiempo de la fuerza de la vida naciente, la frescura de la infancia, la nueva piel de la serpiente, los nuevos brotes, la salida de la crisálida. En algunos pueblos a este momento se les recibe con el fuego en la falla, aquel que ha recogido la poda del invierno, los muebles viejos y la broza, y se enciende para quemar la falla personal reconocida en nuestro interior, y así dejar brotar lo nuevo. Carta fase del tercer sol, brotar. Cuando la semilla que fue sembrada y germinó, recibe el calor del amanecer del año e inicia su proceso de emergencia al mundo visible de la manifestación. Esta carta nos habla de emerger a la vida. Los procesos previos de siembra y germinación ya están cumplidos. Ahora toca el tiempo en la expresión y la manifestación. Nacimiento. La fuerza del renacer, aquella que rompe la tierra para que la semilla brote de su interior, la que rompe la cáscara del huevo para salir a la superficie. Es la fuerza que abre las puertas de la mujer al canal del parto de la vida. Esta carta nos habla de la serpiente que cambia la piel como arquetipo de la renovación. Es el Yanagé el que dice todo está listo para poder nacer. Ternura. Nos habla del principio del sueño manifestado, cuando se inicia el proceso de aquello que ha sido soñado y programado, los brotes tiernos del árbol. Esta carta nos lleva al espacio de la infancia y los atributos del asombro, la pureza, la espontaneidad y la inocencia. Es la mirada hacia todo lo que es nuevo, aquello que está por estrenar y descubrir. Es lo nuevo iniciando la expresión de su manifestación con ternura y novedad. La carta de la victoria es la fuerza de la conciencia del yo soy, la del reconocimiento de existir. Es desde esta fuerza que el arquetipo guerrero corta la cabeza a la falsedad de la máscara, declarando la verdad de su existencia. Esta carta contiene una figura humana sosteniendo una espada que mira hacia arriba, así como la energía de la vida asciende en ese momento del año. Muestra la luna blanca del resurgir de la vida, y está a la luz del fuego en la falla, que quema el disfraz que contenía los patrones cerrados. Este es el sol de los 15 grados del sol de Tauro, momento central de la primavera en el hemisferio norte, o como en el calendario celta dicen, principio de la estación de la luz. Beltane, el buen fuego, el inicio del verano en el calendario chino, las flores de mayo y Día de la Madre en nuestra cultura. Si bien la Navidad es la semilla, Imbolc su germinar, Ostara su amanecer sobre la tierra. Beltane es la floración y es el sol de la juventud. Es el tiempo de la tierra vestida con su manto de flores. Abriendo su néctar, el revolotear de las abejas, el celo de los animales, la sexualidad de las especies. Fuego consagrado a la fertilidad de la tierra, al placer de los sentidos y a la sexualidad sagrada de la creación. Es el espacio del árbol florido.
La carta fase del cuarto sol, florecer. Es la carta de la juventud, en el momento medio de la primavera, cuando la tierra se viste con su manto de flores. Esta carta nos habla de cuando aquella semilla que fue sembrada, germinada y brotada, alcanza la maduración de su capacidad sexual. A través de la flor, manifiesta su voluntad de reproducirse, presentando su disponibilidad y activando su arte de seducción. Esta carta nos habla de la proclamación en voz alta de nuestro deseo. Es el yo quiero. Atracción. Esta carta nos habla del fenómeno de atracción, cuando se despierta el llamado interno a asociarnos en alguna forma de relación, el campo del par, el del yo y el tú. Es en la relación donde surge la posibilidad de evolucionar los proyectos personales que se han ido figurando en las fases anteriores, desde el propósito personal, acuerdos internos, salida al mundo, el llamado hacia el otro o la otra. Alianza. Esta carta representa la alianza construida a través de los acuerdos. Representa la versión superior, evolutivamente hablando, del proceso de los acuerdos internos realizados en el segundo sol, en el centro del invierno. Esta vez nuestros acuerdos internos se conectan con los acuerdos internos del otro, a través de la comunicación, para llegar a acuerdos externos o contratos que abren líneas de tiempo y realidad en el campo de la asociación de las relaciones. Fecundación. Esta es la carta que habla del acto de unión entre pares para gestar aquella realidad que ha sido acordada. Nos habla de la sacralidad de la conexión entre los centros de generación, a través del cual la creación manifiesta la forma de la terceridad, producto de nuestra expresión en unión con la expresión del otro, la otra. La Tierra cruza la alineación con el Sol de Cáncer, dando así inicio a la primera luz del verano del hemisferio norte. A partir del solsticio, el Sol en su cénit inicia su proceso descendente, lo que en la analogía viene a representar el mediodía del año, el día más largo, la máxima verticalidad del Sol, la puerta del adulto. Lita para los pueblos celtas, Capac Rei andino, San Juan para los calendarios cristianos. Noche de fuego y agua. Todavía vive en la memoria el salto a las hogueras, dejando en sus llamas nuestro lastre, para después bendecir nuestra renovación en el agua nueva. El Sol del solsticio de verano se sitúa enfrente del solsticio de invierno en la órbita terrestre, y es, por decirlo así, su espejo aéreo. Si bien el primer Sol en el solsticio de invierno es la semilla sembrada y su inicio de ascensión, el quinto Sol, en su proceso que desciende, ofrece su fruto recién nacido, el fruto que contendrá las semillas para la próxima siembra. De la fecundación a la fructificación, pasamos del 2 al 3, lo que nos abre la dimensión del sistema. Este Sol nos habla de la puerta del ser adulto, el que está listo para asumir un lugar de responsabilidad en la vida del sistema. Cuando mi vida se dona a la vida, el paso del yo al nosotros, la dedicación a los frutos del árbol. Carta fase del quinto Sol, fructificar. Es la carta del solsticio de verano, la del inicio del tiempo de ser adulto, cuando el ciclo de la vida nos coloca en un lugar de responsabilidad ante la vida que amanece en forma de frutos. Esta carta nos habla de la fructificación de nuestros talentos puestos al servicio del conjunto. Estos frutos son los frutos del propósito. Visto desde un lado, son la descendencia de la semilla que fue sembrada, pero visto desde el otro lado de la rueda, estos frutos contienen la ascendencia de las semillas que serán sembradas el próximo solsticio de invierno.
sistema. Esta carta nos habla de la toma de conciencia del metakuye yasin, la unidad del tejido de las relaciones. Nos habla de la dimensión de sentir, pensar e incorporar la voluntad de la conciencia al sistema. Nos habla del poder de observarnos como miembros del tejido de un entramado de relaciones, creando una unidad mayor a nuestra individualidad, formada por el conjunto de sus elementos. Nos habla de lo que la filosofía africana llama Ubuntu, humanidad hacia otros, en la búsqueda de la cooperación para la única victoria real, la victoria común. Compromiso o coherencia. Esta carta nos habla del momento en que estamos preparados para hacernos cargo de asumir la responsabilidad del cuidado, la palabra de compromiso de ofrecer nuestro talento al conjunto del sistema y en coherencia con nuestro propósito personal. La figura humana tiene representado en su pecho la imagen del sistema, de la carta anterior, y a la vez carga en su mano una chanupa, instrumento sagrado que contiene el honor de nuestra palabra en forma de compromiso, puesta al servicio de la gente. Nos habla de la importancia de que nuestro servicio esté alineado al propósito de nuestro corazón y así ofrecernos desde la coherencia de nuestra vida. Ofrenda. Esta carta nos habla del acto de ofrenda en sí, desde el reconocimiento de que todo cuanto existe es una expresión de ofrenda de la existencia en sí misma. Nos habla del sacrificio que es entregarse a la gran entrega del Gran Espíritu y participar así con el intento de nuestra renuncia total al absoluto en su eterna e infinita obra de amor. Nos habla del momento en que nos damos cuenta de la obra de amor que nuestra vida es y del momento en que la entregamos a la fuente de origen, común y única. La Tierra cruza la punta de estrella que corresponde al centro del verano en el hemisferio norte, a 15 grados de Leo, momento más caluroso del año donde se colocaron las fiestas de San Lorenzo, el santo del sol. El momento de Anata en el calendario andino y de Lugnasad o Lamas para los pueblos celtas. Está localizado en el eje frente a la celebración del Imbol Candelaria del centro del invierno, lo cual los convierte en espejos. Sin el Imbol se vivía el momento del crecimiento de la raíz y en ella los acuerdos internos con los que nos agarramos a la seguridad de la tierra. En este momento, su espejo aéreo muestra el crecimiento de los frutos y en ellos la manifestación o el resultado de aquellos acuerdos escritos en las ocultas raíces, los frutos crecidos del camino recorrido y con ello el crédito de la realización. Simbólicamente representa el tiempo medio del ser adulto, donde la consciencia adquiere perspectiva desde la consciencia familia a la consciencia de los pueblos y naciones. El proceso de madurez ya avanzado nos habla del tiempo del cuidado de la tribu, de la autoridad, del papel de la enseñanza y de la perseverancia, de la responsabilidad, manifestando así el principio y la estabilidad. La luz de Lugnasad es la luz de las primeras cosechas de los cereales sembrados, la de los campos de frutales llenos de frutos mostrando su inminente cosecha. Es la imagen de la abundancia, de la prosperidad, el sabor del crédito personal en el fruto de nuestro trabajo. Carta fase del sexto sol. Crecer. Es la carta del centro del verano, cuando los frutos nacidos en el solsticio anterior están creciendo, desarrollándose y ya establecidos en el árbol. Nos habla del tiempo medio del ser adulto. Esta carta está en el eje con la carta del centro del invierno, siendo su espejo aéreo. Así como la del invierno central manifiesta el desarrollo interno de sus raíces, esta nos habla del desarrollo externo de sus frutos. Nos habla de reconocer nuestro poder y celebrar la generosidad, la riqueza y la abundancia que ya muestra el árbol de nuestros logros. Autoridad. Esta carta nos habla del crédito acumulado, de aquello que es fruto de nuestra formación y experiencia. Nos habla de la autoridad interna establecida por la naturaleza de los logros acumulados en nuestro camino. Si bien la carta del medio tenía una propuesta y un camino para andar, esta tiene el camino atrás de sí, el resultado de la propuesta caminada.
nos habla de poner en visibilidad propia y valor todo aquello que hemos realizado, y que ese valor se establezca en forma de poder personal, el poder que escribe nuestra ley interna, el cual, desde la consciencia y sistema ya integrada, es un poder que tiene el cometido de ser ofrecido a la comunidad para el cuidado, la justicia y la protección de la tribu. Enseñanza. Esta carta es la que nos habla de la figura del maestro o maestra, el que con su propia formación y el acúmulo de su experiencia está en la condición y la responsabilidad de transmitir el conocimiento acumulado. En esta carta, la figura que enseña está a la misma altura que la que aprende, mostrando su acción de rodillas y enseñando con su ejemplo desde la acción de servicio. Estabilidad. La carta de la estabilidad nos habla del momento en que los proyectos están en el nudo del proceso de desarrollo, funcionando de alguna manera por la inercia y la fluidez del mecanismo ya activado. Se refiere al tiempo en que la persistencia en nuestro trabajo nos dota de los cimientos bien asentados, así como los pilares y el crecimiento de la estructura de aquel sueño que sembramos y ya llevamos tiempo caminando. Esta carta muestra la imagen de la tribu con sus hogares formados, los campos cultivados y la vida fluyendo. La Tierra cruzará la franja de las estrellas del signo de Libra, y con ello se abre la puerta del otoño, en el hemisferio norte. Festividad del séptimo sol, el sol de la madurez. La celebración celta de Mabón, el Pachapocoy Raimi de la cultura andina y la cristiana del Arcángel Miguel. Este momento señala día de equilibrio entre la noche y el día, para dar inicio al crecimiento de la luz de las estrellas sobre la luz del sol. Es lo que podríamos llamar el anochecer del año. Este momento simboliza a nivel general el tiempo de la madurez. La cosecha está lista. Habla también de la madurez completa del ser adulto a nivel simbólico en el ciclo de la vida. Y es la que abre la puerta al jubileo que da paso al camino del anciano, donde se inicia el proceso de soltar la actividad y la responsabilidad del cuidado para ocupar un lugar en el círculo del consejo, del amor y la sabiduría. Carta fase del séptimo sol, madurar. Es la carta que corresponde al equinoccio de otoño, momento de equilibrio entre la noche y el día en el camino del crecimiento de la noche. Se correspondería con el anochecer del año, momento en que los frutos del árbol han alcanzado la madurez y está lista la cosecha. Es la correspondencia simbólica con la puerta al capítulo de la ancianidad. Está alineada con el eje del otro momento de equilibrio, que es el equinoccio de primavera, pero esta vez de camino hacia la noche. Equilibrio. Esta carta nos hace referencia a la revisión, recapitulación y reajuste de nuestra vida. La misma espada que se alzaba en su eje, la carta de la victoria, ahora invierte su dirección clavándose en la tierra. Sobre la balanza, sostenido por la espada de la justicia, colocamos la relación de intercambios y reciprocidad entablados con la manifestación de la existencia, con el propósito de equilibrar nuestra relación y establecernos en la paz. Momento donde se ponen en la balanza los distintos capítulos de nuestros pasos, para juzgar toda aquella posible falta de valor que pueda haber sido vivida, tanto recibida como proyectada, e iniciar así el trabajo de poner en equilibrio la balanza, así como la noche y el día, así como en la balanza de Libra, o la que sostiene el Arcángel Miguel junto a la espada de la justicia. En el sol de enfrente decíamos, Yanahé, estoy listo para nacer, pues ya he establecido el propósito y los acuerdos internos. En este sol se oye el grito, Hokahé, voz del pueblo Lakota que dice, estoy listo para morir, estoy en paz con la vida. La mirada hacia el tiempo que hay por delante es la mirada hacia la muerte, la despedida de nuestro paso por el mundo pasajero. Esta carta propone, pues,
el espacio de evaluación que actualice nuestro presente, considerándolo como la coma, el punto y seguido, el punto y aparte o el punto y final de los distintos capítulos de nuestra historia. La celebración es la carta que reconoce, pone en valor y reúne los frutos cosechados a lo largo del ciclo, sea de un día o sea de una vida entera, para realizar el acto de agradecer y celebrar la cosecha recibida. Es un acto importante para que nuestra psique reconozca y reproduzca desde el júbilo el mérito de la dicha en nuestra vida. Sabiduría viene de la palabra sabor. Esta carta hace referencia al conocimiento acumulado a través de la experiencia vivida. Nos habla del consejo de ancianos, aquellos que se retiran de la acción, pues ya caminaron todos las otras fases de la vida carnal. Ocupan un lugar de consejo para ofrecer a quienes les corresponde el lugar de la acción y la responsabilidad de las decisiones en las generaciones sucesoras. Son los que han cruzado la consciencia de la génesis, de la construcción del yo, de la relación con el dos, con el otro, la otra, de la trascendencia a la consciencia del sistema, la familia, la tribu, las naciones, a la del metaku y oyasin, el campo del conjunto de las relaciones. Son la mirada del amor y la compasión de la sabiduría. La Tierra cruza la franja de los 15 grados de Escorpio respecto al Sol, momento en que declaramos el punto medio del otoño del hemisferio norte. Tanto otoño ha pasado como el que falta por pasar. Es con ello la celebración de la última punta de estrella de nuestro calendario iniciático. Samhain, de los pueblos celtas, el conocido Halloween, momento de la chacana, que significa puente que cruza al otro lado, en la cosmovisión andina, o Día de los Difuntos de nuestra cultura. La energía de este tiempo en el camino del proceso de la mutación permanente de las formas nos lleva a este momento de perecer en la promesa de la muerte. Es el momento en que los frutos pochos, así como las hojas y toda la corteza y savia interna se desprenden, iniciando el proceso de desintegración y fusión con el gran océano de la unidad de la existencia. En este momento del camino iniciático se abre el ejercicio de vivir conscientes de la mortalidad de las formas, así como de la inmortalidad del ser. Morir. Esta carta se corresponde con el centro del otoño y nos habla del momento del ciclo cumplido, en el que en la transformación de las formas se corresponde con el proceso de reunión con la fusión en la unidad. Esta carta nos habla de que el tiempo se ha terminado. Si la fase anterior nos invitaba a revisar, evaluar y rectificar o reajustar cualquier aspecto que requiera ser equilibrado, esta carta nos habla de que el tiempo ya se ha terminado, y es así, tal cual es, que ha de ser entregado a los brazos de la muerte. Legado. Esta carta nos habla de la transmisión de todo aquello que hemos atesorado en todos los planos, físicos, energéticos, emocionales, cognitivos, a través de nuestro tiempo, y que llegado el momento en que marchamos, nos habla del proceso de registro, ordenación y disposición de entrega para los distintos destinos de aquellas cosas que hemos acumulado. Testamento, sucesiones, últimas voluntades. Desprendimiento. Esta carta nos habla del acto de soltar todo. Todos los bienes materiales, todas las relaciones, nuestro propio cuerpo, nuestra imagen, nuestro nombre, nuestra mente, y entregarse al desprendimiento en sí. Es la carta y palabra de despedida. Unión. Esta carta nos habla del encuentro y fusión de la consciencia en la consciencia de la unidad, donde no hay separación de nada con nada. Es la realización del ser en la unidad de la existencia, el regreso al hogar, al gran misterio del que nunca nos fuimos. Tras recorrer la rueda de las formas, regresamos al recuerdo de la carta blanca con la que iniciamos esta rueda,
a la conciencia y la naturaleza de la vacuidad infinita y eterna, donde tuvo lugar el fenómeno del nacimiento y la muerte de la ilusión y la maya, donde acontecen y perecen las formas, la carta del espacio que nunca cambió.